El viaje del agua desde un manantial europeo hasta las fauces sedientas de un tripulante en medio del Atlántico era un proceso de degradación sistemática, una lección brutal en entropía. Todo comenzaba en el puerto, donde cuadrillas de aguadores, a menudo sin el más mínimo conocimiento de higiene, llenaban cientos de toneles de madera. La fuente podía ser un río contaminado por los desechos de la ciudad, un pozo comunal de dudosa salubridad o, en el mejor de los casos, un arroyo relativamente limpio. Pero incluso el agua más prístina estaba condenada desde el momento en que entraba en contacto con su prisión de madera. Los barriles, generalmente de roble, no eran recipientes inertes. La madera, por su naturaleza porosa, albergaba en sus fibras una miríada de microorganismos latentes, esporas de hongos, bacterias y quistes de protozoos, esperando pacientemente las condiciones adecuadas para florecer. Además, la madera misma lixiviaba compuestos químicos en el agua, principalmente taninos y ligninas. Estos compuestos, si bien algunos poseen leves propiedades antibacterianas, teñían el agua de un color amarillento o marrón, otorgándole un sabor amargo y astringente desde las primeras semanas, un presagio del deterioro que vendría. El primer acto de esta transformación era, por tanto, químico y sutil, un cambio en el paladar que el marinero novato podía encontrar desagradable, pero que el veterano aceptaba como el sabor inevitable del océano. En el gran teatro de la era de las navegaciones, donde la ambición de imperios y la promesa de riquezas incalculables empujaban carabelas y galeones a través de los velos azules del océano, existía una tragedia silenciosa, una agonía cotidiana que rara vez figura en las crónicas de heroísmo y descubrimiento. No era el fragor de la batalla naval, ni el terror a lo desconocido, ni siquiera la violencia del escorbuto lo que constituía el tormento más constante y universal para el hombre de mar. Era, en su forma más elemental y paradójica, el acto de beber agua. El líquido que en tierra firme es sinónimo de vida, pureza y bendición. En la bodega de un navío transoceánico se metamorfoseaba en un caldo espeso de muerte, una poción pútrida que prometía aliviar la sed mientras sembraba en las entrañas de los marineros las semillas de la disentería, el cólera y una lenta e inexorable disolución. El agua, o más bien la perversión de ella, se erigía como el primer y más formidable enemigo en un viaje donde la supervivencia misma era un acto de desafío contra la naturaleza y la propia fragilidad humana. El video 10 comidas bizarras da era colonial introduce este horror con una crudeza necesaria, señalando que el agua almacenada en barriles de madera se convertía rápidamente en un fango infestado de larvas y limo. Sin embargo, esta afirmación, aunque veraz, apenas araña la superficie de un universo de sufrimiento y complejidad biológica, psicológica y social que merece una exploración mucho más profunda. Para comprender la magnitud de esta calamidad, debemos sumergirnos en la ecología misma de un barril de agua en alta mar, analizar la fenomenología de su consumo y desentrañar las capas de desesperación, ingenio y resignación que definían la relación del marinero con su ración diaria de veneno. Parte 1. El agua pútrida. El espejismo letal de la sed. El verdadero drama biológico comenzaba una vez que el barco se adentraba en aguas más cálidas, especialmente al cruzar los trópicos. El calor sofocante de la bodega, un espacio sin ventilación donde la temperatura podía superar los 40 grados Celsius, actuaba como una incubadora perfecta. El agua estancada, calentada por el sol ecuatorial que castigaba la cubierta superior, se convertía en un caldo de cultivo primordial. Las bacterias aeróbicas latentes comenzaban a multiplicarse exponencialmente, consumiendo el oxígeno disuelto en el agua. Este proceso de desoxigenación era el catalizador de la siguiente fase de la putrefacción. Una vez agotado el oxígeno, las bacterias anaeróbicas tomaban el relevo. Estas eran las verdaderas arquitectas del infierno líquido. Al metabolizar los compuestos orgánicos presentes en el agua, partículas de madera, algas microscópicas, restos de los propios aguadores, liberaban subproductos como el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y el metano. El sulfuro de hidrógeno es el responsable del característico olor a huevos podridos, un hedor que impregnaba toda la bodega y se convertía en el perfume constante del viaje. El agua no solo olía a muerte, sino que su composición química se alteraba hasta volverse tóxica. La fenomenología de beber esta agua merece un análisis detallado, pues era una experiencia que asaltaba todos los sentidos. Primero, la vista. El líquido que se extraía del barril rara vez era transparente. Su color variaba desde un amarillo pálido hasta un marrón oscuro, casi opaco. A menudo presentaba una turbidez lechosa, con partículas en suspensión que danzaban lentamente. En su superficie flotaban las mencionadas algas, a veces irisaciones de aceites producto de la descomposición, y por supuesto los gusarapos retorciéndose. Luego, el olfato. El hedor era abrumador,
una mezcla compleja de azufre, tierra húmeda, moho y una nota metálica subyacente. Era un olor que se pegaba a la garganta y a la memoria, el aliento mismo de la decadencia. El tacto, en la boca, era igualmente repulsivo. El agua podía sentirse espesa, casi gelatinosa por el limo disuelto, o arenosa por las partículas de madera y otros detritos. Finalmente el gusto, una sinfonía de sabores nauseabundos, la amargura de los taninos, la acidez de la fermentación, el sabor metálico de los subproductos bacterianos y sobre todo una salinidad inherente, ya que a menudo los barriles no eran perfectamente estancos y el agua de mar se filtraba o se usaba directamente para estirar las provisiones. Beber no era un acto de alivio, sino una prueba de voluntad, un ejercicio de suprimir el reflejo nauseoso, de obligar a la garganta a tragar lo que el cuerpo entero rechazaba. Pero la vida, en su tenacidad perversa, no se limitaba a lo invisible. Como bien señala el video, las larvas de mosquito eran compañeras habituales. El mosquito Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla y el dengue, encontraba en estos barriles el entorno ideal para su ciclo vital. Las hembras depositaban sus huevos en las paredes internas del tonel, justo por encima de la línea del agua. Cuando el nivel fluctuaba con el balanceo del barco o se rellenaban parcialmente los barriles, los huevos se sumergían y eclosionaban. Las larvas, conocidas como gusarapos, se retorcían en el agua, alimentándose de los microorganismos y la materia orgánica en suspensión. Para el marinero, cada sorbo era una lotería. Tragaría solo el líquido fétido, o también un puñado de estas criaturas blanquecinas y contorsionantes. La respuesta psicológica a esta invasión era compleja. Algunos intentaban colar el agua con un trozo de tela, un gesto más simbólico que efectivo. Otros, sumidos en el pragmatismo brutal de la supervivencia, llegaban a considerar a las larvas como un suplemento proteico, una broma macabra para aligerar la carga de la repulsión. Más allá de los mosquitos, otros organismos colonizaban este ecosistema. Algas verdeazules cianobacterias podían formar una capa viscosa y verdosa en la superficie, realizando una fotosíntesis limitada con la escasa luz que se filtraba y, en algunos casos, liberando cianotoxinas que podían causar daño hepático y neurológico. En el fondo se acumulaba un limo espeso, una biopelícula compuesta por bacterias, hongos, protozoos y los detritos de generaciones de organismos muertos, una sustancia gelatinosa y negruzca que el cucharón del aguador a menudo arrastraba junto con la ración. Este infierno líquido no era un ecualizador democrático. La jerarquía del barco se reflejaba cruelmente en el acceso al agua. El capitán, los oficiales y los pasajeros de alcurnia a menudo tenían sus propias reservas privadas. Podían ser barriles más pequeños y nuevos, llenados con agua de fuentes más fiables, a veces incluso sellados con cera para una mejor conservación. En muchos casos, tenían prioridad en la recolección de agua de lluvia. Durante un chubasco, se extendían velas y lonas para canalizar el preciado líquido hacia barriles limpios, aunque esta agua también podía estar contaminada por el alquitrán de las cuerdas y los excrementos de las aves marinas, era infinitamente superior al caldo de las bodegas. La tripulación común, por otro lado, recibía su ración del tonel comunal, y a menudo de los barriles más viejos y deteriorados, los que se encontraban en el fondo de la estiba, donde el calor y la contaminación eran peores. La ración diaria, típicamente alrededor de 1,5 litros por persona, era distribuida por el despensero o el contramaestre, un momento de tensión diaria donde las disputas por una medida más llena o por el agua de la parte superior del barril, percibida como más limpia, podían derivar en peleas a cuchillo. El agua o su calidad se convertía en un símbolo tangible de poder y privilegio. Un oficial podía castigar a un marinero reduciendo su ración, una sentencia que en los trópicos equivalía a una tortura lenta. El impacto fisiológico de esta dieta líquida era devastador y se convertía en el motor de la mortalidad en muchos viajes. Las enfermedades gastrointestinales, englobadas bajo términos genéricos como el flujo o la disentería, eran endémicas. La disentería bacilar, causada por bacterias del género Shigella, y la disentería amebiana, causada por el protozoo Entamoeba histolítica, provocaban diarreas severas, a menudo con sangre y mucosidad, calambres abdominales insoportables y una fiebre debilitante. El cólera, causado por la bacteria Vibrio cholerae, era aún más fulminante. Su toxina provocaba una diarrea acuosa masiva, la diarrea en agua de arroz, que podía deshidratar a un hombre robusto en cuestión de horas, llevándolo a un estado de shock hipovolémico y a la muerte. La fiebre tifoidea, transmitida por la bacteria Salmonella typhi, presentaba un cuadro más insidioso, con fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad y un delirio que a menudo era el preludio del fin.
El papel del cirujano de a bordo ante esta avalancha de patologías era trágicamente impotente. Sin la teoría de los gérmenes, las causas se atribuían a los miasmas, los malos aires de la bodega o a un desequilibrio de los humores corporales. Los tratamientos eran, en el mejor de los casos, inútiles y en el peor contraproducentes. Las purgas con eméticos y laxantes violentos como el calomel cloruro de mercurio no hacían más que agravar la deshidratación. Las sangrías debilitaban aún más a un paciente que necesitaba todas sus fuerzas para combatir la infección. La única recomendación útil era el reposo, pero en la cubierta de un barco superpoblado y en constante movimiento, el verdadero descanso era un lujo inalcanzable. El ciclo era perverso y mortal. La enfermedad causaba deshidratación, y la única forma de combatirla era beber más del agua contaminada que la había causado en primer lugar. Ante esta realidad insoslayable, surgía el ingenio de la desesperación. El método más común para hacer el agua potable, mencionado en el video, era mezclarla con la ración de alcohol, ya fuera vino o grog, ron diluido. El alcohol, especialmente en altas concentraciones, tiene propiedades antisépticas que podían matar a una parte de los microorganismos patógenos. Además, su sabor fuerte ayudaba a enmascarar el gusto pútrido del agua. Esta mezcla, conocida como grog en la Marina Británica, se convirtió en una institución, pero no era una panacea. El vino y la cerveza también se echaban a perder, y mezclar dos líquidos corruptos no siempre resultaba en uno saludable. Otro método era intentar una filtración rudimentaria. Se podía pasar el agua a través de un trozo de lona o incluso de arena, si la había disponible. Esto eliminaba los sólidos más grandes, como las larvas o los trozos de limo, pero era completamente ineficaz contra las bacterias y los virus. Algunos marineros, por instinto o por tradición, descubrieron que dejar el agua al sol en un recipiente abierto durante unas horas podía mejorar su sabor. Hoy sabemos que la radiación ultravioleta del sol tiene un efecto germicida, desinfección solar del agua, o ESODIS, un atisbo de ciencia en medio de la superstición. También se experimentaba con aditivos. Se podía añadir vinagre, cuyo ácido acético ayudaba a la conservación y mataba algunas bacterias. A veces se arrojaban trozos de hierro al rojo vivo en los barriles. El calor intenso podía esterilizar una pequeña porción del agua circundante y el hierro liberado alteraba el sabor, a veces para mejor. La adición de especias como el clavo o la canela cuando estaban disponibles era un lujo que servía únicamente para enmascarar el sabor, un acto de autoengaño olfativo. El impacto psicológico de esta constante batalla con la sed y la enfermedad era profundo y duradero. La desconfianza en los elementos más básicos de la vida generaba un estado de ansiedad permanente. El cuerpo, en lugar de ser un aliado, se convertía en una fuente de traición, capaz de sucumbir en cualquier momento a un enemigo invisible. Esta precariedad fomentaba una mentalidad fatalista, una resignación sombría ante la inevitabilidad del sufrimiento. Las conversaciones a bordo a menudo giraban en torno a la calidad del agua, las últimas víctimas del flujo y los rumores sobre cuándo y dónde se podría reabastecer. La visión de tierra, y con ella la promesa de un manantial de agua fresca, se convertía en la máxima aspiración, un espejismo que mantenía viva la esperanza. El primer acto al desembarcar, tras meses en el mar, no era buscar una taberna o un burdel, sino arrodillarse junto a un arroyo y beber hasta la saciedad, un bautismo de purificación que lavaba simbólicamente los horrores del viaje. Este trauma colectivo dejó una huella en la cultura marítima. Las canciones y los salomas a menudo hablaban de la sed y el agua, y la figura del aguador en un puerto extranjero era vista con una mezcla de reverencia y sospecha. En conclusión, el agua pútrida de los barcos de la era colonial era mucho más que un simple inconveniente o una comida bizarra. Era un microcosmos del propio viaje, una lucha constante contra la decadencia, un reflejo de las jerarquías sociales, un catalizador de enfermedades mortales y una fuente de tormento psicológico incesante. La transformación del agua de fuente de vida a vector de muerte encapsula la brutal ironía de la empresa colonial. La búsqueda de un nuevo mundo puro y lleno de promesas se llevaba a cabo en un entorno flotante de podredumbre y corrupción. El análisis de este único elemento nos obliga a reevaluar la narrativa heroica de la exploración. Detrás de los mapas de nuevas costas y los manifiestos de carga de oro y especias, yace la historia no contada de millones de hombres obligados a sostener sus vidas con un líquido que era la antítesis misma de la vida. La galleta infestada, la carne salada como una roca y el pescado podrido eran horrores tangibles, pero el agua fétida era el fundamento líquido sobre el que se construía toda esa miseria. El pecado original de la bodega que envenenaba el cuerpo y el alma por igual. Fue la superación de este desafío, a través de avances posteriores en la destilación a bordo, la cloración y la comprensión de la microbiología,
lo que finalmente permitió a la humanidad conquistar verdaderamente los océanos. Pero el recuerdo de ese caldo infernal debería permanecer como un sombrío recordatorio del precio humano que se pagó por cada legua de mar navegada hacia el horizonte. Parte 2. El vino agrio y la cerveza corrupta. El brindis de la desesperación. Si el agua representaba la traición del elemento más fundamental para la vida, las bebidas alcohólicas a bordo de los navíos de la era de las navegaciones encarnaban una promesa rota, una esperanza de evasión, que se agriaba literalmente en los labios de quienes la buscaban. El vino y la cerveza no eran meramente un lujo o un vicio para los marineros, eran componentes esenciales de la ración diaria, considerados no solo más seguros que el agua a menudo letal, sino también una fuente vital de calorías, un estimulante para el espíritu fatigado y un lubricante social en la claustrofóbica comunidad de la cubierta. El video 10 comidas bizarras alude a esta realidad al señalar que estas bebidas se convertían rápidamente en vinagre o se echaban a perder, obligando a los marineros a consumirlas en un estado deplorable. Esta descripción, aunque precisa, abre la puerta a un análisis mucho más vasto sobre la logística, la química de la fermentación y la profunda simbología cultural del alcohol en el microcosmos de un barco. La transformación del vino en vinagre no era un simple accidente, sino un proceso bioquímico inevitable dadas las condiciones, y su consumo representaba un acto de resignación que iba más allá del mero mal sabor. Era el brindis amargo de la desesperación, la aceptación de que incluso el consuelo había sido corrompido por el entorno implacable del océano. La inclusión masiva de bebidas alcohólicas en las provisiones de un viaje transoceánico respondía a una lógica multifacética. En primer lugar, estaba la cuestión de la seguridad. Mucho antes de la formulación de la teoría de los gérmenes, la experiencia empírica había enseñado a la gente de mar que beber vino o cerveza era generalmente más seguro que beber agua de origen dudoso. Intuitivamente, se observaba que los brotes de enfermedades intestinales eran menos frecuentes entre quienes consumían más alcohol. Hoy entendemos la base científica de esta observación. El contenido alcohólico y la acidez de estas bebidas creaban un ambiente hostil para muchas de las bacterias patógenas que prosperaban en el agua estancada, como Vibrio cholerae o Shigella. Por tanto, la ración diaria de alcohol era una medida profiláctica, una forma primitiva de desinfección interna. En segundo lugar estaba el valor calórico. La dieta del marinero era monótona y a menudo deficiente en energía. Un litro de cerveza o vino podía aportar varios cientos de calorías cruciales para hombres que realizaban un trabajo físico agotador, desde trepar por los mástiles en plena tormenta hasta operar los pesados cabrestantes del ancla. En tercer lugar, y no menos importante, estaba el factor psicológico. La vida en el mar era una prueba de resistencia mental, una sucesión de días de aburrimiento tedioso interrumpidos por momentos de terror puro. El alcohol ofrecía una válvula de escape, un breve respiro de la ansiedad y la monotonía. La ración de la tarde era un ritual que marcaba el final de la jornada de trabajo, un momento para la camaradería, las canciones y las historias, que ayudaba a forjar lazos y a disipar las tensiones en un entorno propenso a la violencia. La Marina Británica, por ejemplo, institucionalizó la ración de ron, el grog, con una precisión casi religiosa, reconociendo su importancia para la moral y la disciplina de la tripulación. Sin embargo, la promesa del alcohol como conservante y bálsamo se enfrentaba a la cruda realidad de la tecnología de la época. El vino y la cerveza del siglo XVI o XVII no eran los productos estables y predecibles que conocemos hoy. Su producción era artesanal, con enormes variaciones en calidad, contenido alcohólico y potencial de conservación. El vino que se cargaba en los puertos de España, Portugal o Francia era a menudo joven, barato y no estaba diseñado para envejecer, y mucho menos para soportar las condiciones extremas de un viaje por mar. El principal enemigo del vino era el oxígeno, y el segundo, una bacteria llamada Acetobacter. Los barriles de madera, aunque eran la mejor tecnología de almacenamiento disponible, no eran herméticos. El constante balanceo del barco, los cambios de presión y temperatura, y las inevitables imperfecciones en la construcción de los toneles permitían la lenta pero constante infiltración de aire. Una vez que el oxígeno entraba en el barril, la Acetobacter, una bacteria omnipresente en el ambiente, comenzaba su trabajo. Estas bacterias son notables por su capacidad para metabolizar el etanol, el alcohol del vino, y convertirlo en ácido acético, el componente principal del vinagre. Este proceso, conocido como fermentación acética, era el destino casi seguro de la mayoría de los vinos a bordo. El calor de las bodegas tropicales aceleraba esta reacción de forma dramática. Un vino que en un clima europeo podría haberse mantenido bebible durante meses, podía avinagrarse por completo en cuestión de semanas al cruzar el Ecuador. El caso de la cerveza era similar, aunque con sus propias particularidades.
La cerveza de la época era principalmente del tipo ale, fermentada a temperaturas más altas y sin el uso de lúpulo como conservante principal en muchas tradiciones cerveceras tempranas, aunque el lúpulo ya se usaba ampliamente en el norte de Europa. Las cervezas destinadas a los viajes largos, como la India Pale Ale IPA británica que se desarrollaría más tarde, se elaboraban con un mayor contenido de alcohol y una cantidad mucho mayor de lúpulo, cuyas resinas tienen potentes propiedades antimicrobianas. Sin embargo, la cerveza común cargada en los barcos españoles o portugueses era más débil y menos estable. Estaba viva, a menudo sin filtrar y con levadura activa en el barril. Al principio del viaje, esto podía ser una ventaja, ya que la carbonatación natural la hacía refrescante. Pero con el tiempo y el calor, la levadura y otras bacterias salvajes presentes en la cerveza comenzaban a producir sabores indeseables, los llamados off flavors. Podía desarrollar una acidez láctica, sabor a yogur o leche agria, debido a la acción del lactobacillus, o adquirir notas fenólicas, sabor a clavo, a medicina o a quemado, por la acción de levaduras salvajes como Brettanomyces. El resultado era una bebida turbia, agria y con un sabor y olor que podían variar desde lo simplemente desagradable hasta lo francamente nauseabundo. Al igual que el vino, se consumía sin chistar, y su deterioro era simplemente otra de las penurias aceptadas de la vida en el mar. La jerarquía a bordo también se manifestaba en la calidad y cantidad del alcohol. El capitán y los oficiales no solo tenían acceso a raciones más generosas, sino que a menudo disponían de vinos de mejor calidad, quizás embotellados y sellados, o licores destilados más estables como el brandy, o más tarde el ron. Estos licores, con su altísimo contenido de alcohol 40% o más, eran prácticamente inmunes al deterioro bacteriano. Podían almacenarse indefinidamente, y su valor era tal que se guardaban bajo llave en la despensa del capitán. La tripulación común recibía el vino o la cerveza a granel, el vino de pasto cuya calidad era una lotería. La distribución de la ración de alcohol era un momento de gran importancia social. Era un derecho adquirido, y cualquier intento de reducirla o suspenderla por parte de los oficiales era una de las causas más comunes de descontento e incluso de motín. La embriaguez era un problema constante y ambiguo. Por un lado se fomentaba el consumo como parte de la rutina, pero por otro un marinero borracho en servicio era un peligro para sí mismo y para todo el barco. Los castigos por embriaguez en horas de trabajo eran severos, desde la flagelación hasta la suspensión de la ración de alcohol, una pena doblemente irónica. El alcohol era por tanto una herramienta de control, una recompensa que mantenía la moral y una palanca para imponer disciplina. La experiencia de beber este vino avinagrado era un asalto a los sentidos. El aroma afrutado y complejo del vino original era reemplazado por un olor agrio y penetrante, el olor inconfundible del vinagre, que podía hacer que los ojos lloraran. Al paladar la sensación era aún más agresiva. La acidez del ácido acético quemaba la lengua y la garganta, eliminando cualquier rastro de la suavidad o el dulzor que pudiera haber tenido el vino. Era una bebida que fruncía el ceño y hacía rechinar los dientes. Sin embargo, para el marinero no había opción. La ración era la ración, y se consumía independientemente de su estado. Desperdiciar el vino habría sido impensable. De hecho, este vinagre improvisado encontró nuevos usos a bordo. Se convirtió en un condimento, una forma de añadir un sabor fuerte y ácido a la insípida galleta de mar o a la carne salada. También se utilizaba como agente de limpieza o desinfectante para heridas, aprovechando sus propiedades antibacterianas. Pero su función principal seguía siendo la de bebida, y los marineros desarrollaron estrategias para hacerla más pasable. La más común era diluirla con agua, incluso el agua pútrida de la que hemos hablado. La mezcla, aunque seguramente horrible para los estándares modernos, lograba dos cosas: estiraba la ración de vino, y la acidez del vinagre ayudaba a matar algunas de las bacterias del agua y a enmascarar su sabor a podrido. Como menciona el video, también se añadían especias. Un clavo, un trozo de canela o una pizca de nuez moscada podían introducir una nueva capa aromática que distraía del sabor agrio subyacente. Esta práctica era un eco de las recetas de vinos especiados medievales, como el hipocrás, pero aplicada en un contexto de pura necesidad y no de lujo. En un contexto más amplio, la necesidad de transportar enormes cantidades de bebida para viajes largos impulsó innovaciones logísticas y tecnológicas. Se perfeccionó el arte de la tonelería para crear barriles más resistentes y estancos. Se empezó a experimentar con diferentes tipos de madera y tratamientos para mejorar la conservación. La búsqueda de una bebida alcohólica estable y fácil de transportar fue uno de los factores que impulsó la popularidad del ron en el Caribe. El ron, un destilado del subproducto de la caña de azúcar, la melaza, era barato de producir, muy potente y prácticamente imperecedero.
La Royal Navy británica lo adoptó oficialmente en el siglo XVIII, y su sistema de raciones de grog, ron diluido con agua, a menudo con azúcar y lima para combatir el escorbuto, se convirtió en el estándar de oro de la logística de bebidas en el mar. Esta evolución muestra cómo un problema fundamental, la corrupción de las bebidas, actuó como un motor para el cambio y la innovación. El impacto del consumo crónico de este alcohol de mala calidad en la salud de los marineros es un campo que merece una reflexión más profunda. Más allá de los efectos conocidos del alcoholismo, hay que considerar la naturaleza del líquido que ingerían. El consumo diario de una bebida altamente ácida como el vino avinagrado podía tener consecuencias a largo plazo en la salud dental y gastrointestinal. La erosión del esmalte dental ya debilitado por el escorbuto y la irritación crónica del revestimiento del estómago eran problemas probables. Además, el alcohol, aunque proporciona calorías, interfiere con la absorción de nutrientes esenciales, especialmente las vitaminas del complejo B como la tiamina. La deficiencia de tiamina puede conducir al beriberi, una enfermedad que causa daño neurológico y cardiovascular. Es muy probable que muchos de los síntomas de debilidad, confusión mental y problemas cardíacos atribuidos genéricamente a la vida dura en el mar fueran en realidad manifestaciones de deficiencias nutricionales exacerbadas por el alcoholismo crónico. El marinero estaba atrapado en una trampa nutricional. El alcohol que lo protegía del agua contaminada y le daba energía, al mismo tiempo le robaba otros nutrientes vitales, contribuyendo a un estado general de malnutrición y enfermedad. La cultura que se desarrolló en torno a estas bebidas corruptas era rica en pragmatismo y humor negro. Surgieron apodos y expresiones para describir el vino agrio, términos que probablemente nunca se registraron en los diarios de a bordo de los oficiales, pero que formaban parte del léxico secreto de la tripulación. El acto de beber se convertía en un pequeño ritual de desafío. Quizás un marinero levantaba su taza de madera y proclamaba un brindis irónico, por el rey y por este vinagre que nos da, provocando una risa ronca entre sus compañeros. Estos momentos de humor compartido eran esenciales para la cohesión del grupo, una forma de afirmar su humanidad frente a la miseria de sus condiciones. Las bebidas también jugaban un papel en la economía informal del barco. Un marinero que no bebía podía cambiar su ración de vino por un trozo extra de tabaco, un servicio de lavandería o el favor de otro tripulante. La ración de alcohol era una moneda de cambio, un activo líquido en el sentido más literal de la palabra. Parte 3. La galleta de mar. El ladrillo infestado como pilar de la supervivencia. En conclusión, el vino agrio y la cerveza corrupta de la era de las navegaciones son mucho más que un simple ejemplo de comida en mal estado. Son un testimonio de una promesa fallida, la promesa de alivio, calor y olvido que el alcohol representaba para el marinero. La inevitable transformación química de estas bebidas en un líquido agrio y desagradable es una metáfora perfecta de la propia experiencia del viaje, donde las esperanzas de gloria y riqueza a menudo se agriaban en una lucha brutal por la supervivencia. El consumo forzado de este vinagre no era solo una prueba para el paladar, sino también para el espíritu. Era un recordatorio diario de la impotencia del hombre frente a las leyes de la naturaleza y de la distancia que separaba la retórica imperial de los puertos de la sórdida realidad de la bodega. Sin embargo, en la aceptación de esta bebida corrupta, en los rituales para hacerla pasable y en el humor negro que la rodeaba, también encontramos una historia de resiliencia. El brindis con una taza de vino avinagrado no era solo un acto de desesperación, sino también un acto de obstinada supervivencia, una afirmación de que, a pesar de todo, seguirían bebiendo, seguirían cantando y seguirían navegando hacia el incierto horizonte. En el panteón de las provisiones de la era de las navegaciones, ningún alimento es más icónico ni más representativo de la austera realidad de la vida en alta mar que la galleta de mar. Conocida en inglés como hardtack o ship's biscuit, en francés como biscuit de mer y en español simplemente como bizcocho o galleta, este ladrillo de harina y agua era la piedra angular de la dieta del marinero, el fundamento calórico sobre el que se sostenían los imperios. El video 10 comidas bizarras la describe acertadamente como un producto de durabilidad extrema, horneado hasta perder toda humedad para garantizar su conservación durante meses o incluso años, pero también como un objeto de una dureza legendaria, a menudo infestado de insectos. Esta descripción, aunque captura la esencia del asunto, apenas roza la superficie de la importancia logística, la complejidad cultural y el profundo impacto físico y psicológico que este alimento tenía sobre generaciones de marineros. La galleta de mar no era simplemente comida, era un artefacto, una tecnología de la supervivencia, una moneda de cambio,
y muy a menudo un microcosmos viviente que albergaba su propio ecosistema de gorgojos y gusanos. Analizarla en profundidad es desvelar la columna vertebral de la resistencia humana en un entorno diseñado para aniquilarla. La lógica detrás de la galleta de mar es la simplicidad llevada a su máxima expresión, una proeza de la ingeniería alimentaria preindustrial. El objetivo era crear una fuente de carbohidratos que pudiera resistir el paso del tiempo en las condiciones más adversas. Los dos grandes enemigos de la conservación de los alimentos son el agua y la grasa. El agua permite la proliferación de moho y bacterias, mientras que la grasa se enrancia. La galleta de mar eliminaba ambos problemas de raíz. Su receta era la más básica imaginable: harina de trigo generalmente de baja calidad, con salvado y todo, y agua, a veces con una pequeña adición de sal como conservante y para el sabor. La clave no estaba en los ingredientes, sino en el proceso. La masa se amasaba hasta obtener una consistencia extremadamente densa y seca. Luego se le daba forma, típicamente en discos redondos o cuadrados, y se perforaba con agujeros. Estos agujeros no eran decorativos, eran cruciales para asegurar que el calor del horno penetrara de manera uniforme y que no se formaran bolsas de aire o humedad en el interior durante la cocción. El horneado era el paso crítico. La galleta se cocinaba a fuego lento durante un largo periodo de tiempo y a menudo se horneaba varias veces, de ahí el término bizcocho, del latín biscoctus, que significa cocido dos veces. El objetivo era deshidratarla por completo, reducir su contenido de humedad a un mínimo absoluto, por debajo del 10%. El resultado era un objeto más cercano a la cerámica que a un producto de panadería, duro, denso y casi indestructible. Esta dureza legendaria, que el video menciona como un rasgo que requería el uso de herramientas para romperla, no es una exageración. Las galletas recién horneadas ya eran firmes, pero con el paso de los meses en la bodega, expuestas a ciclos de humedad y sequedad, se petrificaban. Su estructura molecular se reorganizaba en una matriz cristalina increíblemente resistente. Morder directamente una de estas galletas era una invitación a romperse un diente. De hecho, los problemas dentales eran endémicos entre los marineros, y la galleta de mar era una de las principales culpables junto con el escorbuto que aflojaba las encías. Para consumirla, los marineros desarrollaron una serie de técnicas. El método más común era remojarla. Se sumergía en cualquier líquido disponible: el vino avinagrado, la cerveza corrupta, el café aguado o incluso el agua pútrida. Tras un largo remojo, la galleta absorbía el líquido y se ablandaba hasta alcanzar una consistencia pastosa, más fácil de masticar. Otra técnica era romperla en pedazos más pequeños. Se podía colocar la galleta en un trozo de lona y golpearla con un objeto contundente: un mazo, la culata de un mosquete o, como sugiere el video, incluso una espada o un martillo. Los trozos resultantes se podían añadir a la sopa o al guiso del día, el lobscouse o el salmagundi, donde se rehidrataban lentamente y actuaban como espesante, aportando sustancia y calorías a un caldo por lo demás aguado. Los marineros más viejos y desdentados, para quienes masticar era imposible, a menudo machacaban su ración hasta convertirla en un polvo grueso, que luego mezclaban con agua para formar una especie de gacha o gruel. Sin embargo, el mayor desafío de la galleta de mar no era su dureza, sino sus habitantes. La bodega de un barco, oscura, húmeda y llena de provisiones, era el paraíso para una gran variedad de plagas. La galleta, a pesar de su sequedad, era una fuente de alimento irresistible. El principal invasor era el gorgojo del trigo, Cytophilus granarius. Este pequeño escarabajo era un maestro de la infiltración. La hembra perforaba un grano de harina antes de la molienda o la propia galleta ya horneada. Depositaba un huevo en el interior y sellaba el agujero. Al eclosionar la larva, un pequeño gusano blanquecino se alimentaba del interior de la galleta, creciendo a salvo de depredadores. Cuando emergía como un escarabajo adulto, dejaba un característico agujero, y el proceso comenzaba de nuevo. Una sola galleta podía albergar docenas de gorgojos en sus diferentes etapas de vida. Además de los gorgojos, otros insectos como la polilla de la harina, Hephaestia cueñella, también infestaban las galletas, dejando tras de sí una red de hilos de seda y excrementos. Para el marinero, encontrarse con estos pasajeros era una certeza, no una posibilidad. La actitud hacia ellos era de un pragmatismo resignado. Comerse los gorgojos era simplemente parte de la experiencia. Surgieron rituales para lidiar con ellos. Un método popular era golpear la galleta contra la mesa en la oscuridad. Los gorgojos adultos, que son fotofóbicos, huyen de la luz, saldrían de sus agujeros, permitiendo al marinero barrerlos antes de comer. Otros preferían comer en la penumbra para no tener que ver lo que estaban ingiriendo. El humor negro, una vez más, era un mecanismo de defensa. A los gorgojos se les llamaba los amigos del marinero, o se bromeaba diciendo que eran un suplemento de carne fresca.
Algunos incluso afirmaban que los gorgojos eran preferibles a los gusanos, ya que al menos tenían un crujido más satisfactorio. Esta aceptación de comer insectos como parte de la dieta diaria es un testimonio de la increíble adaptabilidad humana y de la redefinición de lo que se considera comestible cuando el hambre aprieta. El impacto de una dieta basada en la galleta de mar en la salud era ambivalente. Por un lado, proporcionaba las calorías necesarias para sobrevivir. Una ración típica de una libra, alrededor de 40-50 gramos de galleta al día, podía aportar entre 1.500 y 2.000 calorías, la mayor parte de la ingesta energética del marinero. Sin embargo, era una fuente de nutrición muy incompleta. Era esencialmente almidón puro, carente de vitaminas, especialmente de la vitamina C, lo que la convertía en una de las causas indirectas del escorbuto. La enfermedad causada por la deficiencia de ácido ascórbico provocaba letargo, manchas en la piel, sangrado de encías, pérdida de dientes y, finalmente, la muerte. La dureza de la galleta, como ya se ha mencionado, causaba estragos en la dentadura. El alto contenido de fibra, proveniente del salvado en la harina integral, y la falta de variedad en la dieta también podían causar problemas digestivos, desde el estreñimiento crónico hasta episodios de diarrea, cuando se combinaba con otros alimentos en mal estado. La galleta era, por tanto, un pacto con el diablo nutricional. Te mantenía vivo hoy, pero contribuía a tu deterioro a largo plazo. La galleta de mar no era solo una fuente de calorías y proteínas extra no deseadas, era también un símbolo del poder y la logística naval. La capacidad de un imperio para producir, almacenar y distribuir millones de estas galletas era un indicador directo de su poderío marítimo. Las grandes potencias navales como España, Inglaterra y Holanda establecieron panaderías reales a escala industrial cerca de sus principales puertos. Estos complejos, como el Royal Clarence Victualling Yard en Gosport, Inglaterra, eran maravillas de la eficiencia para su época. Contaban con docenas de hornos, amasadoras mecanizadas, a menudo impulsadas por caballos o incluso por vapor en épocas posteriores, y un ejército de panaderos trabajando día y noche para abastecer a la flota. La galleta se almacenaba en sacos de lona o barriles en depósitos especialmente diseñados para mantenerla seca. La calidad de la galleta se convirtió en un asunto de estado. Un lote mal horneado o infestado prematuramente podía poner en peligro el éxito de una campaña militar o de una expedición comercial. Los contratos para el suministro de galletas eran lucrativos y a menudo objeto de corrupción. Contratistas sin escrúpulos podían usar harina de mala calidad, adulterada con serrín, tiza o incluso arcilla, o no hornear las galletas el tiempo suficiente para ahorrar en leña. Cuando estas galletas fraudulentas llegaban a alta mar y se desintegraban en un polvo mohoso e incomible, las consecuencias para la tripulación eran catastróficas, pudiendo provocar escorbutos y las raciones de carne y otros alimentos también fallaban o directamente inanición. Las quejas sobre la calidad de la galleta son un tema recurrente en los diarios y cartas de los marineros de la época y a menudo eran el detonante de conflictos a bordo. Más allá de su función alimenticia, la galleta de mar se integró en la cultura material y social del barco. Su forma estandarizada y su durabilidad la convirtieron en un objeto versátil. Los marineros con inclinaciones artísticas tallaban o grababan escenas en las galletas durante las largas horas de ocio, una forma de scrimshaw sobre pan petrificado. Estas galletas decoradas se convertían en recuerdos del viaje, regalos para los seres queridos en casa o amuletos. Algunas se han conservado en museos, testimonios tangibles de la creatividad en la adversidad. La galleta también podía usarse como material de juego, como fichas para juegos de mesa improvisados en la cubierta. Su valor era tal que se convirtió en una forma de moneda. Un marinero podía apostar su ración de galleta de la semana siguiente en una partida de cartas o usarla para pagar una deuda. El robo de galletas era un delito grave, castigado con dureza, ya que no solo era un robo de propiedad, sino un atentado contra la supervivencia del compañero. La forma en que un marinero trataba su galleta, si la devoraba ávidamente, la inspeccionaba meticulosamente en busca de gorgojos, la remojaba con paciencia o la rompía con frustración, podía ser un indicador de su estado de ánimo, su experiencia y su lugar en la jerarquía social de la tripulación. En conclusión, la galleta de mar es un objeto de una profunda y contradictoria riqueza simbólica. Era, simultáneamente, el pan de cada día y una fuente de tormento, un pilar de la logística imperial y un nido de vida repugnante, un objeto de una monotonía embrutecedora y un lienzo para la expresión artística. Representa el triunfo del ingenio humano sobre la entropía, la capacidad de crear un alimento que desafía al tiempo. Pero también representa el coste de ese triunfo, una dieta de una dureza y una insipidez casi inhumanas, salpicada de la carne extra de los gorgojos. Reducir la galleta de mar a una simple comida bizarra es subestimar su papel central en la historia de la humanidad.
Fue el combustible que impulsó a Colón, a Magallanes y a Cook a través de océanos inexplorados. Fue la ración que sostuvo a los ejércitos de Napoleón y a los soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Estudiar la galleta de mar es estudiar la anatomía misma de la supervivencia, es comprender que la historia no solo se escribe con tinta sobre papel, sino también con los dientes rotos y los estómagos resignados de aquellos que aprendieron a encontrar sustento en un ladrillo infestado de vida. La evolución de la galleta de mar refleja la evolución de la tecnología naval. A medida que los viajes se hicieron más largos y las armadas más profesionales, se buscaron formas de mejorar su calidad y durabilidad. Se experimentó con diferentes tipos de harina y métodos de envasado. El envasado en latas de metal, desarrollado a principios del siglo XIX, fue una revolución. Las latas protegían las galletas de la humedad y, lo que es más importante, de las infestaciones de insectos. La galleta enlatada era un producto mucho más higiénico y fiable, y su adopción mejoró significativamente la calidad de vida del marinero. La galleta de mar, en sus diversas formas, no desapareció con la era de la vela. Siguió siendo un alimento básico para los ejércitos en campaña durante el siglo XIX y XX, y sus descendientes modernos, como las galletas de supervivencia y las barritas energéticas, se encuentran en los kits de emergencia y las raciones militares de todo el mundo. La idea fundamental, un alimento denso en calorías, seco y duradero, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 500 años. Parte 4. El mingau espeso. La sopa primordial de la miseria. La génesis del mingau no reside en un libro de cocina, sino en el principio fundamental de la entropía a bordo. Todo se deteriora. El pan, que en las primeras semanas de viaje podía ser un lujo relativamente fresco, sucumbía inevitablemente a la humedad de la bodega. El mojo, principalmente de los géneros Aspergillus penicillium y Rhizopus, encontraba en la miga porosa del pan el sustrato perfecto para florecer. Colonias de un verde aterciopelado, un negro fuliginoso o un blanco algodonoso se extendían por la superficie de las hogazas, liberando un olor a humedad y tierra, y lo que es más peligroso, produciendo micotoxinas. Estas toxinas, como las aflatoxinas producidas por algunas cepas de Aspergillus, son potentes agentes cancerígenos y hepatotóxicos. Los marineros, sin conocimiento de la toxicología, simplemente raspaban las capas más visibles de moho, ignorando que las hifas del hongo y sus toxinas invisibles ya habían penetrado profundamente en el pan. Este pan contaminado, duro como una piedra por la deshidratación y amargo por el moho, era incomible en su estado sólido. El mingau era la solución ingeniosa y terrible a este problema. Al desmenuzar el pan y hervirlo, se lograban dos objetivos. Primero, se rehidrataba hasta hacerlo consumible, y segundo, el calor del hervor podía, o eso se creía, purificarlo, matando parte de los microorganismos y diluyendo los sabores más desagradables. En la jerarquía de la desesperación culinaria a bordo de un navío de la era de las navegaciones, existían niveles de abyección que incluso el marinero más curtido contemplaba con una mueca de resignación. Si la galleta de mar era el pilar austero y la carne salada el castigo correoso, entonces el mingau espeso o sopa espesa, como lo describe el video 10 comidas bizarras, representaba el nadir de la gastronomía de supervivencia, el punto donde la noción misma de receta se disolvía en un acto de pura y cruda necesidad. Esta preparación, que apenas merece el nombre de comida, no era un plato definido, sino más bien un principio alquímico de la miseria, la transmutación de los restos más viles y los ingredientes más corruptos en una masa calórica y tibia capaz de llenar un estómago vacío y silenciar, aunque fuera temporalmente, los calambres del hambre. El video lo esboza como una mezcla de pan mohoso disuelto en agua salada, a veces con grasa rancia. Esta descripción, aunque precisa, es solo el esqueleto de una realidad mucho más compleja y visceral. Analizar el mingau es adentrarse en la filosofía de la subsistencia, en la psicología de comer lo incomible y en la sociología de una comunidad unida por el acto compartido de ingerir la podredumbre para poder ver un nuevo amanecer. La base líquida de esta preparación era tan sórdida como su componente sólido. Rara vez se utilizaba la preciada, aunque pútrida, agua dulce. El líquido de elección era a menudo agua de mar, o agua de sentina, el agua estancada que se acumulaba en el fondo del casco del barco, una mezcla nauseabunda de fugas, condensación, basura y todo tipo de fluidos orgánicos. Hervir esta agua la esterilizaba parcialmente, y su alta salinidad proporcionaba el único condimento disponible. En esta base hirviente se arrojaban los trozos de pan mohoso, o más comúnmente, los restos pulverizados de las galletas de mar que eran demasiado pequeñas o estaban demasiado infestadas para ser comidas de otra manera. La mezcla se cocinaba a fuego lento en un gran caldero de cobre o hierro,
removiéndose constantemente con una pala de madera hasta que los sólidos se desintegraban y la sopa alcanzaba la consistencia deseada. Un mingau o gacha espesa, una pasta grisácea o amarronada, de textura grumosa y pegajosa. La fenomenología de comer mingau era una prueba de resistencia. La apariencia visual era la de un vómito o un lodo primordial. Su color era indefinido, una mezcla de los grises del pan, los marrones del caldo y los verdes o negros de los restos de moho. El olor era complejo y abrumador, una base de humedad y moho, superpuesta con la acidez del agua de mar y el hedor picante de la grasa rancia. La textura en la boca era quizás el peor aspecto, una pasta espesa y grumosa, con trozos más duros de corteza de pan que se resistían a disolverse, alternando con una suavidad gelatinosa y resbaladiza por la grasa. El sabor era una agresión total, salado, amargo, ácido y con el regusto persistente y nauseabundo de la rancidez. No era una comida que se saboreara, era una sustancia que se tragaba lo más rápido posible, conteniendo la respiración, con el único objetivo de llenar el vacío del estómago y obtener la energía necesaria para sobrevivir a otra jornada de trabajo. El acto de comer mingau era un ejercicio de disociación, de separar la mente del cuerpo, de ignorar el testimonio de los sentidos en favor del imperativo biológico de la supervivencia. El toque final, el elemento que elevaba el mingau de simplemente desagradable a verdaderamente repulsivo, era la adición de grasa. Como bien menciona el video, se trataba de grasa rancia. La grasa animal, ya fuera sebo de vacuno o manteca de cerdo, se almacenaba en barriles y, al igual que el resto de las provisiones, era susceptible al deterioro. La rancidez es un proceso de oxidación o hidrólisis de los lípidos. La exposición al aire, la luz y el calor, junto con la acción de las enzimas microbianas, descompone los triglicéridos en ácidos grasos libres y otros compuestos volátiles como los aldehídos y las cetonas. Estos compuestos son los responsables del olor agrio y el sabor picante y nauseabundo de la grasa rancia. Para el despensero del barco, esta grasa era un problema. No se podía usar para freír y su sabor arruinaba cualquier plato al que se añadía. Sin embargo, en el contexto del mingau, su defecto se convertía en una virtud perversa. Un cucharón de esta grasa derretida, flotando en la superficie de la gacha en burbujas iridiscentes, añadía una enorme cantidad de calorías. En una dieta al borde de la inanición, las calorías eran la moneda de mayor valor, independientemente de su origen o sabor. La grasa no solo aportaba energía, sino que también confería a la mezcla una untuosidad que para un paladar desesperado podía interpretarse como riqueza o sustancia. El marinero, al consumir su ración, estaba ingiriendo no solo almidón y mojo, sino también una dosis concentrada de energía lipídica, aunque su estómago se revolviera en protesta. Socialmente, el caldero de mingau era un centro de la vida en la cubierta. Se preparaba en grandes cantidades y se distribuía en escudillas de madera. Los marineros se sentaban en grupos, comiendo en un silencio sombrío o intercambiando comentarios de humor negro sobre la delicadeza del día. ¿Tiene buen color el lodo de hoy, contramaestre?, podría preguntar un marinero. Le falta un poco de salitre, pero la grasa tiene un buqué excelente, podría responder el otro. Este humor era un mecanismo de defensa esencial, una forma de crear una distancia psicológica con el horror de su dieta, de afirmar una identidad colectiva frente a la miseria compartida. Comer juntos esta abominación forjaba un tipo particular de camaradería, un vínculo basado no en el placer, sino en la resistencia mutua. Compartir el mingau era compartir el sufrimiento, y en ese acto compartido había una extraña forma de consuelo. Desde una perspectiva nutricional, el mingau era una paradoja. Por un lado, era una bomba calórica que sin duda salvó a muchos marineros de la inanición. La combinación de carbohidratos del pan y lípidos de la grasa proporcionaba una energía densa. Por otro lado, era un cóctel de antinutrientes y toxinas. Las micotoxinas del moho, como se mencionó, representaban un riesgo a largo plazo para la salud del hígado y podían causar enfermedades agudas si se ingerían en grandes cantidades. La alta concentración de sal del agua de mar podía agravar la deshidratación y aumentar la presión arterial. La grasa rancia contenía radicales libres que contribuyen al estrés oxidativo en el cuerpo, acelerando el envejecimiento celular y el daño a los tejidos. Además, la cocción prolongada destruía cualquier vitamina termolábil que pudiera haber quedado en los ingredientes. El mingau, por tanto, mantenía el motor en marcha, pero lo hacía usando el combustible más sucio y corrosivo imaginable, asegurando que el cuerpo se desgastara a un ritmo acelerado. La existencia del mingau también revela mucho sobre la logística y la economía de los viajes por mar. Representa el principio de cero desperdicio llevado a su extremo más lúgubre. En un barco nada se tiraba. Cada gramo de materia orgánica, sin importar su estado de descomposición, se consideraba un activo potencial.
El despensero, cuya tarea era hacer que las provisiones duraran meses, era un maestro en el arte de reciclar la podredumbre. El pan que ya no podía servirse como pan se convertía en mingau. La grasa que ya no podía usarse para cocinar enriquecía el mingau. Los restos de galleta pulverizados en el fondo de los sacos engordaban el mingau. Era el sumidero entrópico de la despensa, el destino final de todos los alimentos fallidos. Esta mentalidad de aprovechamiento total era esencial para la viabilidad económica de las expediciones. Cada espacio en la bodega que no se ocupaba con provisiones podía llenarse con mercancías valiosas. Por lo tanto, se cargaba la cantidad mínima de alimentos de la calidad más baja posible que se consideraba necesaria para mantener viva a la tripulación. El sufrimiento de los marineros era, en esencia, una partida en el libro de contabilidad de los armadores. Podemos imaginar variantes regionales o improvisadas del mingau. En un barco que hubiera pescado recientemente, quizás se añadían al caldero las cabezas y las espinas del pescado, aportando un sabor y un olor aún más intensos, junto con algo de colágeno y calcio. Si un animal a bordo, una gallina o un cerdo, moría de enfermedad, sus partes menos deseables podrían haber terminado en la olla común. En momentos de extrema necesidad, es concebible que se añadieran trozos de cuero hervido o incluso serrín para dar volumen a la mezcla. El mingau no era una receta fija, sino una plataforma abierta a la desesperación, un lienzo sobre el que se pintaba con los ingredientes de la miseria disponibles en cada momento. Parte 5. El pescado longevo. El cadáver flotante en la bodega. El océano vasto e incomprensible era para los marineros de la era de las navegaciones una entidad dual, una madre generosa y una tumba líquida. Esta dualidad se manifestaba de la forma más clara en su relación con el pescado. En medio de la monotonía de la galleta dura y la carne salada, la captura de un banco de peces era un acontecimiento de júbilo, una promesa de carne fresca y un bienvenido respiro de la dieta de la bodega. Sin embargo, esta bendición era efímera, y la generosidad del mar se convertía rápidamente en otra fuente de corrupción y miseria. El video 10 comidas bizarras se refiere a esta realidad bajo el epígrafe de pescado estropeado, describiendo un proceso de secado apresurado y sin sal que resultaba en un producto degradado, con escamas secas, carne dura y manchas verdosas. Esta descripción capta el resultado final, pero para apreciar la profundidad de esta tragedia culinaria, debemos analizar el ciclo completo, la euforia de la pesca, la batalla perdida contra la descomposición en ausencia de tecnología, la fenomenología de consumir un cadáver mal conservado y el simbolismo de un alimento que encarnaba la promesa y la traición del propio océano. En conclusión, el mingau espeso es quizás el ejemplo más puro y honesto de la realidad de la alimentación en la era de las navegaciones. Despojado de cualquier pretensión de gastronomía, reducido a su función biológica más básica, representa la voluntad de vivir en su forma más cruda y menos apetitosa. Es un plato que nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra propia definición de comida y a reconocer la increíble capacidad del ser humano para adaptarse, sobrevivir e incluso encontrar humor en las circunstancias más abyectas. El mingau no es solo una comida bizarra, es un monumento a la tenacidad. Cada cucharada de esa pasta informe y nauseabunda era un acto de desafío, una negación a rendirse ante el hambre. Era la comunión sombría de los condenados a flotar, el combustible primordial que permitía a los brazos seguir remando, a las manos seguir izando velas y a los corazones seguir albergando la más tenue de las esperanzas, la de algún día volver a comer algo que no fuera el sabor de la propia decadencia. El acto de pescar en alta mar era una ruptura bienvenida en la rutina embrutecedora del viaje. Cuando el vigía avistaba un banco de atunes bonitos, dorados o incluso un tiburón, se desataba una actividad febril. Se arrojaban redes y sedales con anzuelos cebados. La lucha por subir a cubierta un pez grande y plateado era un espectáculo que congregaba a toda la tripulación, un drama de fuerza y habilidad que ofrecía un entretenimiento muy necesario. El éxito de la pesca se celebraba con vítores. Por una noche al menos habría un festín. El pescado recién capturado se asaba sobre brasas en la cubierta o se añadía al guiso comunal, y su sabor fresco y limpio era un recuerdo de un mundo más amable, un lujo que los oficiales y la tripulación podían compartir por igual, aunque fuera brevemente. Este momento de abundancia era un recordatorio tangible de que el océano, a pesar de su hostilidad, también podía proveer. Era un instante de optimismo, un refuerzo de la creencia de que, con habilidad y suerte, el hombre podía extraer sustento de su entorno. El proceso de conservación improvisado a bordo era una receta para el desastre. El pescado se limpiaba de manera apresurada, a menudo sin destriparlo por completo, dejando restos de vísceras que eran un foco de bacterias.
Luego se colgaba de las jarcias, los obenques o cualquier otro lugar en la cubierta donde le diera el sol y el viento. El problema era que el ambiente marino es inherentemente húmedo. El aire salado, aunque tiene un leve efecto conservante, también es higroscópico, lo que significa que atrae y retiene la humedad, dificultando la deshidratación completa del pescado. En los trópicos el sol era abrasador, pero la humedad era altísima, y las noches eran a menudo húmedas y sin viento. El pescado no se secaba, se cocinaba lentamente al sol durante el día y se rehumedecía por la noche. En lugar de deshidratarse de manera uniforme, la superficie se acartonaba rápidamente, formando una costra que atrapaba la humedad en el interior. Este interior húmedo y cálido se convertía en el criadero perfecto para la descomposición bacteriana. Las enzimas presentes en la propia carne del pescado, autólisis, y las bacterias provenientes de las vísceras y del ambiente comenzaban a descomponer las proteínas y las grasas. Pero el problema fundamental de la pesca en un viaje largo era la conservación. Un banco de peces podía proporcionar cientos de kilos de carne, una cantidad imposible de consumir antes de que comenzara la putrefacción. Aquí es donde la promesa se convertía en un desafío logístico desesperado. En la era prerrefrigeración, los métodos principales de conservación del pescado eran el salado, el ahumado y el secado. El ahumado era inviable en la cubierta de un barco de madera por el riesgo de incendio. El salado era el método ideal, pero la sal era un recurso valioso, cuidadosamente racionado y destinado principalmente a la conservación de la carne de cerdo y de res cargada en el puerto de origen. Gastar grandes cantidades de sal en una captura incierta a menudo no formaba parte del plan de provisiones del despensero. Por lo tanto, el método más común, como señala el video, era el secado al sol. Este proceso, en teoría, podía producir un pescado duradero, como el bacalao seco stockfish que los vikingos y los pescadores vascos habían perfeccionado durante siglos. Sin embargo, el secado eficaz requiere condiciones específicas, baja humedad, temperaturas moderadas y un flujo constante de aire. Estas condiciones rara vez se daban en un barco. El consumo de pescado en mal estado conllevaba graves riesgos para la salud, más allá de la simple repulsión. Uno de los peligros más serios era la intoxicación por histamina, también conocida como escombrotoxicosis. Ocurre cuando ciertas bacterias presentes en el pescado, especialmente en especies de carne oscura como el atún o la caballa, descomponen el aminoácido histidina en histamina. La histamina no se destruye con la cocción. La ingestión de altas cantidades de histamina provoca una reacción similar a una alergia grave, enrojecimiento de la cara y el cuello, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, diarrea y, en casos severos, problemas respiratorios y caída de la presión arterial. Muchos de los misteriosos ataques de enfermedad a bordo, atribuidos a la mala suerte o al aire viciado, eran probablemente casos de escombrotoxicosis. Además, el pescado en descomposición podía ser portador de otras bacterias patógenas, como las del género Clostridium, que pueden causar botulismo si las condiciones anaeróbicas son las adecuadas, o parásitos como el anisakis, cuyas larvas, aunque a menudo mueren con el secado o la cocción, podían causar problemas si el pescado se consumía insuficientemente cocido. El resultado era un producto que el video describe con precisión: un cadáver a medio conservar. Las escamas se volvían opacas y se desprendían fácilmente. La piel, en lugar de estar seca y correosa, a menudo se sentía pegajosa al tacto. La carne perdía su color rosado o blanco y adquiría tonos grisáceos o amarillentos. Las manchas verdosas o negruzcas que aparecían eran colonias de moho y bacterias que florecían en la superficie. El olor era inconfundible, una mezcla del olor a pescado pasado con el hedor amoniacal de la descomposición de las proteínas. Al abrir uno de estos pescados, se revelaba una carne que no era seca y fibrosa, sino a menudo pastosa y descolorida, especialmente cerca de la espina dorsal. A pesar de este evidente estado de putrefacción, no se desperdiciaba. El cocinero del barco, o cualquier marinero encargado de la tarea, simplemente raspaba las capas más visibles de moho y procedía a prepararlo. La preparación de este pescado longevo era un intento de enmascarar su verdadera naturaleza. El método más común era hervirlo durante largo tiempo en los guisos comunales, como el lobscouse. La cocción prolongada deshacía la carne en hebras, que se mezclaban con los trozos de galleta remojada y cualquier otra verdura de raíz, cebollas, nabos, que pudiera quedar. La esperanza era que los sabores fuertes de otros ingredientes, como el vinagre o las especias si las había, dominaran el gusto apodrido del pescado. Otra forma de prepararlo era machacarlo hasta formar una pasta, mezclarlo con harina de galleta y freírlo en grasa rancia para hacer una especie de tortas de pescado. El calor intenso de la fritura ayudaba a matar las bacterias de la superficie y la textura crujiente disimulaba la consistencia pastosa del interior.
Sin embargo, ningún truco culinario podía eliminar por completo el sabor subyacente de la decadencia. Comer este pescado era un acto de fe ciega y de resistencia gástrica. La historia del pescado en la era de las navegaciones es, en última instancia, una metáfora de la relación de la humanidad con la naturaleza. El océano ofrecía una recompensa, un regalo de abundancia. Pero la incapacidad del hombre para preservar ese regalo, su fracaso tecnológico frente a las leyes inexorables de la bioquímica, transformaba la bendición en una maldición. El pescado que se pudría en las cuerdas era un símbolo de la arrogancia humana, de la creencia de que se podía conquistar el océano sin entender ni respetar sus ritmos y procesos. Solo más tarde, con el desarrollo de la refrigeración a bordo, primero con hielo natural transportado en bodegas aisladas y luego con sistemas de refrigeración mecánica, el hombre pudo finalmente romper este ciclo de abundancia y putrefacción. La capacidad de conservar el pescado fresco indefinidamente transformó la dieta en el mar y la industria pesquera mundial. Sin embargo, incluso en esta sórdida realidad, podemos encontrar ejemplos de ingenio. Los marineros de diferentes culturas traían consigo sus propias tradiciones de conservación. Un marinero portugués podría haber sabido exactamente la cantidad justa de salmuera necesaria para curar un bonito. Un pescador noruego podría haber conocido técnicas de secado al aire frío que eran más efectivas. Este conocimiento tradicional a menudo chocaba con la rígida logística de la armada o la compañía naviera. Pero a veces, la necesidad obligaba a los oficiales a escuchar la sabiduría de sus tripulantes. Quizás un contramaestre ingenioso descubría que cortar el pescado en tiras muy finas antes de secarlo aceleraba el proceso y mejoraba el resultado. O quizás se aprendía por las malas que ciertas especies de pescado se pudrían más rápido que otras y debían consumirse inmediatamente. El barco era un laboratorio flotante de la supervivencia, y cada viaje añadía nuevos conocimientos empíricos al acervo de la cultura marítima. El pescado podrido también tenía un impacto en la psicología y la dinámica social del barco. La euforia inicial de la pesca se transformaba gradualmente en una resignación sombría a medida que el olor a descomposición comenzaba a impregnar la cubierta. El pescado colgado de las jarcias, retorciéndose lentamente al viento, se convertía en un memento mori, un recordatorio visible y olfativo de que en ese entorno todo lo que estaba vivo estaba destinado a corromperse. Podía generar tensiones. ¿Quién era el responsable de haber limpiado mal el pescado? ¿Por qué el despensero no había asignado más sal? Era justo que los oficiales se quedaran con los mejores cortes del pescado fresco mientras la tripulación tenía que esperar a que se curara, es decir, se pudriera. La distribución del pescado, al igual que la del agua y el alcohol, seguía las líneas de la jerarquía. Los oficiales y los pasajeros importantes consumían el pescado fresco los primeros días, mientras que la tripulación común recibía los restos que habían estado colgados durante semanas. Este pescado longevo se convertía así en un símbolo de su estatus inferior, un alimento de segunda clase para hombres de segunda clase. En conclusión, el pescado longevo de los barcos de la era colonial era mucho más que una simple comida en mal estado. Era un drama en 3 actos: la alegría de la captura, la frustrante batalla contra la descomposición y la sombría aceptación del fracaso. Cada bocado de esa carne correosa y de sabor rancio era un recordatorio de una promesa incumplida por el océano. Era consumir la evidencia tangible de la propia impotencia tecnológica. Sin embargo, en el acto de consumirlo, de tragar el orgullo y la repulsión, los marineros también demostraban una vez más su increíble capacidad de resistencia. Aceptaban el regalo corrupto del mar porque no tenían otra opción, transformando la putrefacción en sustento a través del fuego y la obstinación. El cadáver flotante en la bodega, por tanto, no es solo una curiosidad bizarra, es un poderoso símbolo de la compleja y a menudo trágica danza entre el hombre y el mar. Una danza donde cada paso hacia adelante se pagaba con un tributo de decadencia y resignación. En la trinidad de la dieta de larga duración en la era de las navegaciones, compuesta por la galleta, el líquido y la proteína, la carne de salazón ocupaba el lugar de la sustancia, la promesa de fuerza y vigor en un mundo de carencias. Era la provisión principal de proteína animal, el ancla de la comida caliente del día, y en la mente de los planificadores navales, la garantía de que los hombres tendrían la resistencia necesaria para las duras faenas del mar. El video 10 comidas bizarras la describe como carne de res o cerdo que, a pesar de ser conservada en sal, a menudo sucumbía al calor y la humedad, transformándose en una masa oscura, mohosa y de sabor metálico que requería horas de cocción. Esta descripción es un retrato fiel del destino de mucha de esta carne, pero para comprender verdaderamente su papel en la vida del marinero, debemos ir más allá de su estado final de corrupción. Debemos explorar la ciencia y el arte de la salazón,
la logística monumental de su producción, la experiencia sensorial de consumir un alimento que se encontraba a medio camino entre la carne y la piedra, y su profundo impacto en la salud y la psicología de la tripulación. La carne de Salazón no era simplemente un alimento, era un artefacto industrial, un pilar de la estrategia imperial, y para el hombre que debía comerla, un desafío diario a su mandíbula y a su espíritu. Parte 6. La carne de Salazón, el fósil comestible de la bodega oscura. El proceso de preparación de esta carne era una labor de paciencia y fuerza. Consumirla directamente del barril era imposible. La dureza y sobre todo la extrema salinidad la hacían incomible. El primer paso y el más crucial era el desalado. Se sacaban los trozos de carne del barril y se sumergían en un recipiente con agua dulce o más probablemente el agua pútrida disponible. Allí se dejaban en remojo durante horas, a menudo toda la noche, cambiando el agua varias veces si era posible para extraer la mayor cantidad de sal. Algunos marineros ataban su ración de carne a una cuerda y la arrastraban por la estela del barco durante horas, dejando que el océano la lavara, un método efectivo pero que a veces atraía tiburones que podían robar la cena. Una vez desalada, la carne seguía siendo extraordinariamente dura. El único método para hacerla masticable era una cocción prolongada. Se añadía al caldero comunal junto con las galletas remojadas, las legumbres secas, guisantes, lentejas y cualquier otro ingrediente disponible, y se hervía durante horas. La cocción lenta y húmeda deshacía gradualmente las fibras de colágeno del tejido conectivo, ablandando la carne hasta que pudiera desmenuzarse con una cuchara. El resultado final era el lobscouse, o salmagundi, el estofado básico de la dieta marinera, una mezcla espesa y sustanciosa, donde los sabores individuales se fundían en un todo homogéneo y salado. Cuando un barril de esta carne se abría en alta mar, meses o incluso años después, la primera impresión era olfativa, un olor intenso, salino y penetrante, con notas subyacentes de carne curada, a veces con un toque metálico proveniente de la interacción de la salmuerra con la sangre residual. La apariencia de la carne era todo menos apetitosa. El color rojo de la mioglobina se había transformado en un marrón grisáceo oscuro o incluso negruzco, producto de la oxidación. La textura era increíblemente firme, casi petrificada. Los trozos de carne, a menudo llamados carne de caballo o carne de caoba mahogany por los marineros ingleses, eran tan duros que se decía que se podían tallar o usar como material de construcción. La grasa, intercalada en la carne, a menudo se había vuelto de un amarillo ceroso y translúcido. A pesar de la sal, la corrupción no siempre se evitaba por completo, especialmente si el proceso de salazón original había sido defectuoso o si el barril no era perfectamente estanco. Como señala el video, la humedad podía infiltrarse, permitiendo el crecimiento de mohos tolerantes a la sal en la superficie, que aparecían como manchas blancas o verdosas. Además, ciertas bacterias halófilas amantes de la sal podían sobrevivir y proliferar lentamente, produciendo sabores y olores desagradables y a veces una viscosidad superficial. La salazón es una de las técnicas de conservación de alimentos más antiguas de la humanidad, basada en un principio científico simple pero poderoso, la ósmosis. Cuando la carne se expone a una alta concentración de sal, el agua de las células musculares es extraída hacia el exterior en un intento de equilibrar la concentración salina. Al mismo tiempo, la sal penetra en el tejido. Esta deshidratación masiva crea un ambiente inhóspito para la mayoría de las bacterias responsables de la putrefacción, que necesitan agua para sobrevivir y multiplicarse. La sal por sí misma también tiene propiedades antimicrobianas directas, alterando la presión osmótica de las células bacterianas hasta hacerlas estallar. El proceso de salazón para las provisiones navales era un asunto industrial. En los mataderos y saladeros de los puertos se descuartizaban miles de reses y cerdos. La carne, principalmente cortes de baja calidad como el pecho, la falda o el cuello, se cortaba en trozos de tamaño uniforme y se frotaba vigorosamente con sal gruesa. Luego, se apilaba en grandes tinas, alternando capas de carne y capas de sal, y se dejaba curar durante semanas. Durante este tiempo la carne liberaba sus jugos, formando una salmuera natural. Finalmente, la carne curada se sacaba. A veces se secaba ligeramente y se envasaba herméticamente en barriles de madera, cubierta con una salmuera fresca y saturada para rellenar cualquier espacio de aire. El resultado era un producto increíblemente denso, duro y con un contenido de sal que podía superar el 20% de su peso. La experiencia de comer esta carne, incluso después de horas de preparación, era un desafío. La textura seguía siendo fibrosa y correosa, requiriendo una masticación vigorosa. El sabor era abrumadoramente salado, incluso después del desalado, con un regusto a carne curada muy intenso
y a menudo con las notas metálicas o de moho que delataban su edad y su accidentado viaje. Los marineros desarrollaron formas de describirla con su característico humor negro. Se decía que la carne era tan vieja que conocía a Noé, o que los trozos eran tan duros que podían usarse para lastrar el barco. Una anécdota recurrente en la literatura marítima cuenta que un marinero talló un botón en un trozo de carne de res salada, lo cosió a su chaqueta y le duró todo el viaje. Estas historias, aunque probablemente apócrifas, revelan la percepción que los hombres tenían de este alimento, no como algo biológico y perecedero, sino como una sustancia inerte, un fósil comestible. Al igual que otras provisiones, la carne de salazón era un instrumento de poder y un foco de conflicto. La calidad de la carne variaba enormemente. Los barriles marcados como carne de primera, Prime Pork Beef, contenían mejores cortes y estaban destinados a los oficiales. La tripulación recibía la carne común, Common Mess, que a menudo consistía en los trozos más huesudos, grasientos y de peor calidad. El despensero, al abrir un nuevo barril, realizaba una inspección ritual. Si la carne estaba en un estado particularmente malo, excesivamente mohosa, viscosa o con un olor insoportable, podía ser declarada no apta para el consumo, aunque esto era raro. Más a menudo, se distribuía sin más, y las quejas de la tripulación eran ignoradas. La cantidad de la ración, típicamente 1 libra por hombre en los días de carne, también era un punto de fricción. Un contramaestre corrupto podía sisar parte de las raciones para venderlas o cambiarlas en el próximo puerto. El robo de carne de salazón entre compañeros era un delito grave, ya que se consideraba un atentado directo contra la capacidad de supervivencia del vecino. El impacto en la salud de una dieta tan rica en carne de salazón era profundo y negativo. El problema más evidente era la sobrecarga de sodio. A pesar de los esfuerzos por desalarla, la carne retenía una enorme cantidad de sal. Un consumo crónico de sodio a estos niveles contribuye a la hipertensión, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. También puede provocar retención de líquidos y ejercer una presión considerable sobre los riñones. Paradójicamente, una dieta extremadamente salada puede exacerbar la deshidratación, ya que el cuerpo necesita más agua para excretar el exceso de sal, un recurso que, como hemos visto, era escaso y de mala calidad. Pero el mayor problema de la carne de salazón no era lo que contenía, sino lo que no contenía. Era una fuente de proteínas y grasas, pero carecía por completo de vitaminas, especialmente de la vitamina C. La dependencia de la carne de salazón y la galleta de mar como pilares de la dieta era la causa directa del escorbuto, la plaga de los mares largos. Sin vitamina C, el cuerpo no puede sintetizar colágeno, una proteína esencial para la integridad de los vasos sanguíneos, la piel, las encías y los huesos. Los síntomas del escorbuto eran horribles. Comenzaba con letargo y dolor en las articulaciones, seguido de la aparición de hematomas, sangrado de encías, aflojamiento de los dientes, que a menudo se caían, reapertura de viejas heridas y, finalmente, hemorragias internas y la muerte. Una tripulación diezmada por el escorbuto, con hombres demasiado débiles para trabajar en las velas, podía significar la pérdida del barco. La carne de salazón, por tanto, era una paradoja mortal. Proporcionaba la fuerza proteica para el trabajo diario, pero allanaba el camino para la enfermedad que finalmente robaría toda esa fuerza. En conclusión, la carne de salazón es un artefacto histórico de una complejidad fascinante. Fue una proeza de la tecnología alimentaria de su tiempo, la solución que permitió a las naciones europeas proyectar su poder a través de los océanos. Sin su capacidad para proporcionar proteínas duraderas, los largos viajes de descubrimiento, comercio y conquista habrían sido imposibles. Sin embargo, esta solución tuvo un coste humano terrible. Para el marinero común, era un alimento de una dureza y salinidad extremas, una fuente de sufrimiento diario y un contribuyente directo a la plaga del escorbuto. Era un símbolo de la monotonía de su existencia y de las rígidas jerarquías que gobernaban su mundo. Comer carne de salazón era un acto de resistencia física, una batalla de la mandíbula contra la materia casi inerte, pero también era un acto de sumisión a un sistema que valoraba más la durabilidad de las provisiones que la salud y el bienestar de los hombres que las consumían. El fósil comestible de la bodega oscura, por tanto, nos cuenta una doble historia, la del ingenio y la ambición que impulsaron a los imperios a través del mar, y la del sufrimiento silencioso y la resistencia obstinada de los hombres anónimos que lo hicieron posible, un bocado correoso y salado a la vez. La producción masiva de carne de salazón tuvo un impacto ecológico y económico significativo en las regiones de origen. Impulsó la cría de ganado a gran escala en lugares como Irlanda, que se convirtió en el principal proveedor de carne de salazón para la Royal Navy británica, y más tarde en las llanuras de América del Sur,
La demanda de sal para este proceso también estimuló la industria de la minería de sal y la producción de sal marina. La carne de salazón no era solo un alimento, sino una mercancía global, un componente clave de la maquinaria económica que sostenía el comercio triangular y la expansión colonial. Los barcos que zarpaban de Europa cargados de manufacturas las cambiaban en África por esclavos, que eran alimentados en la travesía atlántica, el pasaje medio, con las provisiones más baratas, incluyendo carne de salazón de la peor calidad. En el Caribe, los esclavos eran vendidos, y los barcos se cargaban de azúcar, ron y melaza para el viaje de vuelta a Europa. La carne de salazón era literalmente el combustible proteico de este sistema de explotación. Parte 7. La avena fermentada. El fermento ácido de la inanición. El proceso comenzaba con la germinación. Los granos de avena, al entrar en contacto con el agua, despertaban de su estado latente. Las enzimas presentes en el grano, como la amilasa, comenzaban a descomponer los almidones complejos en azúcares más simples, preparando la energía para el crecimiento de un nuevo brote. Este entorno rico en azúcares y humedad era un imán para los microorganismos presentes en el aire y en el propio grano, levaduras salvajes y bacterias. Aquí es donde la transformación se desviaba de la simple germinación hacia la fermentación. Las levaduras, principalmente del género Saccharomyces, comenzaban a consumir los azúcares en un proceso de fermentación alcohólica, produciendo etanol y dióxido de carbono. Simultáneamente o poco después, las bacterias lácticas, como las de los géneros Lactobacillus y Pediococcus, iniciaban una fermentación láctica, convirtiendo los azúcares en ácido láctico. A menudo bacterias acéticas como Acetobacter también participaban, convirtiendo el poco etanol producido en ácido acético. En el sombrío catálogo de la gastronomía naval de la era colonial, donde la dureza, la salinidad y la podredumbre eran las notas dominantes, la avena fermentada ocupa un lugar particularmente extraño y revelador. A diferencia de la galleta o la carne de salazón, que eran productos diseñados intencionadamente para la durabilidad, la avena fermentada era a menudo el resultado de un accidente, una consecuencia no deseada de un almacenamiento deficiente que, por pura necesidad, se transformaba en una receta. El video 10 comidas bizarras la describe como una comida común e incómoda, una mezcla de avena con agua o ron diluido que se dejaba fermentar durante días, resultando en una masa agria y efervescente. Esta descripción abre una ventana a uno de los rincones más oscuros y menos documentados de la dieta del marinero. Analizar la avena fermentada es explorar la delgada línea entre la conservación y la corrupción, la sorprendente tenacidad de los microorganismos y la capacidad humana para redefinir lo comestible cuando el espectro del hambre se cierne sobre la proa del barco. Es una inmersión en la bioquímica de la desesperación. La avena, en su forma seca y cruda, ya sea en grano, en copos o como harina, era una provisión común en muchos barcos, especialmente en los de origen del norte de Europa, como los británicos, holandeses y escandinavos. Era barata, relativamente ligera, densa en calorías y si se mantenía seca podía durar mucho tiempo. Tradicionalmente se preparaba como gachas o porridge, hirviéndola con agua o leche, un lujo muy raro en el mar, para crear una comida caliente, nutritiva y fácil de digerir, ideal para el desayuno. Era considerada un alimento reconfortante y saludable, una alternativa más suave a la galleta de mar. Sin embargo, el requisito fundamental para que la avena cumpliera su función era mantenerla perfectamente seca. Los sacos de avena se almacenaban en la bodega, junto con el resto de las provisiones secas. Pero la bodega era un entorno traicionero, una fuga en el casco, la condensación por los cambios de temperatura o un barril de agua volcado podían humedecer un saco de avena, y una vez que la humedad penetraba, se iniciaba un proceso de transformación biológica imparable. Ante un saco de avena que había sufrido esta transformación, las opciones eran limitadas. Tirarlo por la borda habría sido un desperdicio inaceptable de calorías. Intentar secarlo de nuevo era imposible. Así que la única opción era consumirlo. Aquí es donde la necesidad se convierte en la madre de la invención culinaria. La masa de avena fermentada se trataba como una nueva forma de provisión. En momentos de escasez, cuando las raciones de alcohol se reducían, un marinero ingenioso podría haber descubierto que mezclar deliberadamente su ración de avena con agua y un poco de ron, que aportaba levaduras y azúcares iniciales, y dejarla en un lugar cálido durante unos días producía una bebida o comida alcohólica y calórica. Este brebaje, probablemente conocido por algún apodo gráfico, habría sido una forma desesperada de generar alcohol y transformar la monótona avena en algo con un efecto. El resultado de esta guerra microscópica por los recursos de la avena era el producto que describe el video.
una masa tibia, agria y efervescente. La calidez era generada por la propia actividad metabólica de los microorganismos, un calor exotérmico que podía hacer que la masa de avena húmeda se sintiera viva al tacto. La acidez provenía principalmente del ácido láctico y el ácido acético, que le daban un sabor agrio y picante, similar al del yogur o el vinagre. La efervescencia era causada por el dióxido de carbono liberado por las levaduras, que quedaba atrapado en la masa espesa, produciendo pequeñas burbujas y una sensación de chisporroteo en la lengua. El olor era igualmente complejo y por lo general desagradable, una mezcla de pan de masa madre, vinagre y a veces notas afrutadas o de disolvente ésteres producidas por las levaduras. La textura cambiaba de la sequedad granular de la avena cruda a una pasta pegajosa y viscosa. En esencia, lo que los marineros tenían en sus manos era una especie de sourdough de avena primitivo y descontrolado, un cultivo salvaje de levaduras y bacterias. La preparación para el consumo podía variar. La masa agria se podía comer tal cual, fría y cruda. Era una comida rápida y fácil, que no requería fuego, una ventaja en un barco donde el uso de la cocina estaba restringido. El sabor agrio podía ser incluso refrescante en un clima cálido, una ruptura con la salinidad dominante del resto de la dieta. Alternativamente se podía cocinar. Se podía añadir al caldero y hervirla para hacer una gacha agria, quizás endulzada con un poco de melaza o azúcar si había disponible. El calor mataría a los microorganismos, deteniendo la fermentación, pero no eliminaría la acidez. Otra posibilidad era formar tortas o panes planos con la masa fermentada y cocinarlos sobre una plancha caliente o directamente sobre las brasas. El resultado sería una especie de pan de soda o pan de masa madre muy denso y ácido, similar al injera etíope o al dosa indio, pero mucho más crudo y primitivo. La avena fermentada también se inscribe en una larga tradición global de alimentos fermentados que a menudo surgieron de la necesidad de conservar los alimentos o de hacerlos más digeribles. Desde el kimchi coreano y el chucrut alemán hasta el kéfir del Cáucaso y el pulque mexicano, la humanidad ha domesticado a los microbios durante milenios. La versión del marinero de la era colonial era, por supuesto, una versión salvaje, impredecible y peligrosa de esta tradición. No había una cultura madre cuidadosamente mantenida, ni unas condiciones controladas. Era la fermentación en su estado de naturaleza, roja en diente y garra, o en pseudópodo y cilio. Sin embargo, nos muestra que los principios básicos de la biotecnología no son exclusivos de los laboratorios modernos, son parte del acervo de conocimientos de la humanidad, redescubiertos una y otra vez en los lugares más inverosímiles como la bodega húmeda y oscura de un galeón del siglo X. Psicológicamente, la avena fermentada representaba la adaptación definitiva. Era aceptar que el proceso de corrupción podía, en sí mismo, generar un nuevo tipo de alimento. Requería una recalibración de los sentidos, aprender a interpretar el sabor agrio y la efervescencia no como signos de podredumbre, sino como características de una nueva categoría de sustento. Esta flexibilidad mental es un rasgo fundamental de la supervivencia. Para el marinero, el mundo no se dividía en bueno y malo en el sentido culinario, sino en calórico y no calórico. Si una sustancia proporcionaba energía y no te mataba inmediatamente, se incorporaba al repertorio dietético. El hecho de que la fermentación fuera a veces inducida deliberadamente sugiere un nivel de experimentación y conocimiento empírico notable. Los marineros, a través de la prueba y el error, se convirtieron en microbiólogos prácticos, aprendiendo a cultivar y cosechar microorganismos para transformar sus escasas provisiones. El perfil nutricional de la avena fermentada es sorprendentemente complejo y no del todo negativo. Por un lado, la fermentación puede aumentar la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. Las bacterias lácticas producen enzimas que descomponen el ácido fítico, un antinutriente presente en la avena que puede inhibir la absorción de minerales como el hierro, el zinc y el calcio. Por lo tanto, la avena fermentada podría haber proporcionado más minerales absorbibles que la avena sin fermentar. Además, los propios microorganismos son una fuente de proteínas y vitaminas del complejo B. La fermentación es, en esencia, un proceso de predigestión que puede hacer que los alimentos sean más fáciles de asimilar para el sistema digestivo humano. En este sentido, la avena fermentada podría haber sido paradójicamente más nutritiva en algunos aspectos que la avena original. Sin embargo, estos beneficios potenciales venían acompañados de riesgos significativos. Una fermentación descontrolada es una invitación a otros microorganismos menos deseables. Mojos patógenos podían crecer junto a las levaduras y bacterias beneficiosas, produciendo las mismas micotoxinas que encontrábamos en el pan mohoso. Además, si las condiciones de higiene eran malas, bacterias patógenas como la E. coli o la salmonela podían contaminar la mezcla, causando graves enfermedades gastrointestinales. El consumo de esta avena era, por tanto,
una ruleta rusa microbiológica. En el contexto de la dieta general del barco, la acidez de la avena fermentada podría haber tenido un beneficio inesperado. El escorbuto, como sabemos, es causado por la deficiencia de vitamina C ácido ascórbico. Aunque la fermentación no produce vitamina C, el consumo de una sustancia ácida podría haber llevado a la creencia errónea de que estaba ayudando a combatir la enfermedad. Los marineros sabían que los cítricos ácidos curaban el escorbuto, por lo que podrían haber asociado la acidez en general con un efecto beneficioso. Esta es una falsa correlación, pero la creencia en sí misma podría haber tenido un efecto placebo, mejorando la moral. Además, un entorno intestinal más ácido, promovido por el consumo de alimentos fermentados, puede ser menos hospitalario para ciertos patógenos, ofreciendo una modesta protección contra las infecciones. En conclusión, la avena fermentada es mucho más que una simple curiosidad. Es un testimonio de la delgada y porosa frontera entre la comida y el veneno, entre la descomposición y la transformación. Representa el punto en el que el marinero deja de ser un mero consumidor de provisiones y se convierte en un participante activo, aunque a menudo involuntario, en el proceso de su creación. Al consumir la avena fermentada, no solo ingerían calorías, sino también un ecosistema vivo, una comunidad de microorganismos que habían hecho de su comida su hogar. Este acto de comensalismo microbiano es un ejemplo fascinante de la resiliencia humana y de la capacidad de encontrar sustento en las formas más inesperadas. El fermento ácido de la inanición no era un manjar, ni siquiera un alimento en el sentido convencional. Era una simbiosis forzada, un pacto incómodo con el mundo invisible de los microbios, un testimonio de que en la lucha por la supervivencia, a veces es necesario aliarse con las mismas fuerzas de la decadencia para poder seguir viviendo. Parte 8. Las ratas de bodega. El festín prohibido en el abismo del hambre. La lucha contra las ratas era una batalla constante, y en gran medida perdida. Se intentaban todo tipo de métodos para controlarlas. Los gatos eran los depredadores naturales más comunes a bordo, y un buen gato de barco era un miembro valioso de la tripulación, apreciado por su habilidad para cazar. Algunas tripulaciones también llevaban perros, especialmente terriers, criados para la caza de alimañas. Se ponían trampas, desde simples cepos de resorte hasta ingeniosas trampas de jaula. Se usaban venenos, como el arsénico mezclado con comida, aunque esto conllevaba el riesgo de que una rata envenenada muriera en un lugar inaccesible y su cadáver en descomposición creara un problema de saneamiento aún peor. A pesar de estos esfuerzos, la erradicación completa era prácticamente imposible. Las ratas eran demasiado inteligentes, demasiado rápidas y se reproducían a un ritmo demasiado vertiginoso. La tripulación, en su mayor parte, aprendía a convivir con su presencia constante. El sonido de sus carreras en la oscuridad y el atisbo de una cola desapareciendo por una grieta. La presencia de ratas en los barcos era una consecuencia inevitable de la vida en los puertos. Estos roedores, maestros de la adaptación, infestaban los muelles, los almacenes y las ciudades portuarias. Subían a bordo de los barcos a través de las cuerdas de amarre, las pasarelas o escondidas entre la carga. Una vez a bordo, encontraban un paraíso. La bodega era un laberinto oscuro y seguro, lleno de escondites y, lo más importante, de una abundancia de comida: sacos de grano, galletas, queso, carne seca. Las ratas son omnívoras y prolíficas. Una sola pareja podía producir varias camadas durante un viaje, y su población podía explotar exponencialmente, llegando a superar en número a la tripulación humana. Su impacto era devastador. No solo consumían las preciosas provisiones, sino que las contaminaban con su orina y sus heces, haciéndolas incomibles y propagando enfermedades. Roían las velas, las cuerdas e incluso la madera del casco, causando daños estructurales que podían poner en peligro al barco. Eran, sin lugar a dudas, el enemigo número uno del despensero y del capitán. En el oscuro y claustrofóbico universo de la bodega de un barco de la era de las navegaciones, la tripulación humana no estaba sola. Un segundo grupo de mamíferos, igualmente tenaces y desesperados por sobrevivir, compartía su destino flotante: las ratas. La rata negra, Rattus ratus, y más tarde, la rata parda o de alcantarilla, Rattus norvegicus, eran pasajeras clandestinas en prácticamente todos los viajes por mar. Eran una plaga, una fuente de destrucción de provisiones y un vector de enfermedades temibles. Sin embargo, en los momentos más oscuros de un viaje, cuando los barriles de carne estaban vacíos y los sacos de galletas eran solo polvo, la relación entre el hombre y la rata sufría una transformación macabra y primordial. La plaga se convertía en presa, el enemigo en sustento. El video 10 comidas bizarras
aborda este tabú al incluir a las ratas de barco como una fuente de proteínas de último recurso, asadas, hervidas o incluso comidas crudas. Esta breve mención nos invita a explorar uno de los capítulos más extremos de la supervivencia humana, un tema que toca las fibras de la repulsión cultural, la necesidad biológica y la psicología de la inanición. Comer ratas no era una simple elección dietética, era cruzar un umbral, un acto que significaba que todas las demás opciones se habían agotado y que las reglas de la civilización habían quedado atrás, disueltas en el horizonte. La preparación de la rata para el consumo seguía los principios básicos de la carnicería. Se despellejaba cuidadosamente, se destripaba y se limpiaba. La piel y las vísceras se arrojaban por la borda. La carcasa resultante, una pequeña masa de carne rosada, era lo que se cocinaba. Como señala el video, los métodos de cocción eran variados. El más común era probablemente el asado. La rata se ensartaba en una varilla o un cuchillo y se sostenía sobre las brasas del fuego de la cocina hasta que la piel, si no se había quitado, chisporroteaba y la carne estaba bien hecha. Asarla permitía que la grasa goteara y ayudaba a darle un sabor ahumado que podía enmascarar cualquier gusto indeseable. Otro método era hervirla, a menudo como parte de un guiso improvisado con cualquier otro resto disponible. La rata se añadía al caldero junto con agua de mar, quizás algunos trozos de cuero hervido para espesar, y se cocinaba hasta que la carne se desprendía de los huesos. En situaciones de extrema desesperación, como sugiere la mención de comerlas crudas, es posible que los marineros, enloquecidos por el hambre y sin acceso a fuego, recurrieran al canibalismo de roedores sin cocinar, un acto que habría conllevado un riesgo altísimo de contraer enfermedades. El momento en que la rata pasaba de ser una plaga a ser una presa marcaba un punto de inflexión en la psicología del viaje. Sucedía cuando las provisiones oficiales se agotaban o se volvían tan corruptas que eran incomibles. Esto podía ocurrir en viajes excepcionalmente largos, en barcos que se perdían o quedaban varados, o como resultado de una mala planificación o la pérdida de carga en una tormenta. El hambre se convertía en la fuerza motriz que eclipsaba cualquier otra consideración. El tabú cultural contra el consumo de roedores, profundamente arraigado en la mayoría de las sociedades europeas que asocian a las ratas con la suciedad y la enfermedad, se desmoronaba ante la necesidad biológica de proteínas. El hambre tiene el poder de reconfigurar la percepción. El animal que antes provocaba asco y repulsión se convertía en un trozo de carne ambulante, una fuente de calorías que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La caza de ratas se convertía entonces en una actividad seria y organizada. Ya no se trataba de control de plagas, sino de adquisición de alimentos. Se desarrollaban técnicas específicas. Un método común era el acorralamiento. Varios marineros, armados con palos y garrotes, acorralaban a las ratas en un rincón de la bodega o de la cubierta y las mataban a golpes. Otro método más sigiloso era el uso de trampas cebadas con los últimos restos de comida. Los marineros más hábiles o desesperados podían cazarlas a mano, aprendiendo sus patrones de movimiento y desarrollando la velocidad y la precisión necesarias para atraparlas. Cada rata capturada era un pequeño triunfo, una victoria en la guerra contra la inanición. El tamaño de la rata importaba. Una rata parda grande y bien alimentada podía proporcionar una cantidad significativa de carne, comparable a la de una ardilla o un conejo pequeño. El sabor de la carne de rata es un tema recurrente en los relatos de supervivencia. A menudo se describe, como apunta el video, como similar al del pollo o el conejo, aunque con un matiz distinto o almizclado. Esto tiene sentido desde un punto de vista biológico. La rata es un mamífero, y su tejido muscular no es intrínsecamente diferente al de otros animales de caza menor. El sabor distintivo probablemente provenía de su dieta omnívora y del entorno en el que vivía. Una rata que se había alimentado principalmente de grano y galletas tendría un sabor más limpio que una que hubiera subsistido a base de basura y carroña. La percepción del sabor, sin embargo, estaba inevitablemente influenciada por el contexto psicológico. Para un hombre al borde de la inanición, el sabor de la carne de rata era el sabor de la salvación. Cualquier matiz desagradable quedaba eclipsado por el alivio de sentir la proteína y la grasa en el estómago. El consumo de ratas, sin embargo, era una práctica plagada de peligros para la salud. Las ratas son vectores conocidos de una multitud de enfermedades transmisibles al ser humano, zoonosis. La más temida, por supuesto, era la peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida por las pulgas que infestan a las ratas. Aunque la transmisión principal es a través de la picadura de la pulga, el manejo de un animal infectado también podía transmitir la enfermedad. Más allá de la peste, las ratas pueden transmitir otras enfermedades graves como el tifus, a través de los piojos y pulgas,
la leptospirosis a través de la orina, que contamina el entorno y podía entrar en contacto con la carne durante el despiece, la salmonelosis y la triquinosis, si la carne no se cocinaba adecuadamente. Cada rata consumida era una apuesta, un riesgo calculado donde la certeza del hambre presente se sopesaba contra la posibilidad de una enfermedad futura. La cocción completa era la mejor defensa, ya que el calor mata a la mayoría de los patógenos. El consumo de carne de rata cruda habría sido una sentencia de muerte casi segura por una u otra infección. El acto de comer ratas tenía profundas implicaciones sociales y psicológicas. Era una actividad que se llevaba a cabo en los márgenes, a menudo en secreto. Podía haber una distinción entre la comida oficial, por miserable que fuera, y la comida prohibida que los hombres conseguían por su cuenta. Un grupo de marineros podía organizar una cacería y compartir el botín en privado, lejos de la vista de los oficiales o de otros compañeros. Comer ratas podía ser a la vez un acto de solidaridad, compartir la presa con los amigos y una fuente de conflicto, disputas por una captura. Psicológicamente, era la aceptación final de que se había descendido a un estado casi animal. Era reconocer que la línea que separaba al hombre civilizado de la bestia se había borrado. Este acto podía generar sentimientos de vergüenza y autodesprecio, pero también un orgullo oscuro y perverso, el orgullo del superviviente que ha hecho lo que era necesario para seguir con vida. Los hombres que habían compartido un festín de ratas en medio del océano compartían un secreto, un vínculo forjado en el abismo del hambre que los separaría para siempre de aquellos que nunca habían tenido que enfrentarse a una elección tan terrible. La práctica de comer ratas en situaciones de asedio o hambruna no es exclusiva de los barcos. Ha sido documentada a lo largo de la historia en ciudades sitiadas, en campos de prisioneros y en exploraciones fallidas. Lo que hace que el caso del barco sea único es el entorno cerrado y la coexistencia forzada. En tierra uno podría intentar cazar otros animales. En el mar, la rata era a menudo la única fuente de carne fresca disponible cuando todo lo demás fallaba. Era un ecosistema perverso y autosuficiente. La carga del barco alimentaba a las ratas, y las ratas a su vez alimentaban a los hombres que se suponía que debían proteger la carga. Parte 9. El caldo de huesos. La esencia extraída del vacío. En conclusión, la rata de bodega como alimento de último recurso es uno de los símbolos más poderosos de la brutalidad de la vida en la era de las navegaciones. Representa la disolución de las normas culturales y la primacía del instinto de supervivencia sobre cualquier otra consideración. El viaje de la rata de plaga a presa es un microcosmos de la propia condición humana en situaciones extremas, donde la adaptabilidad, el ingenio y la capacidad de superar la repulsión se convierten en las virtudes más importantes. El festín prohibido en el abismo del hambre no era una comida bizarra en el sentido de una excentricidad culinaria. Era un rito de paso a las profundidades de la experiencia humana, un acto que revelaba la delgada chapa de la civilización y la fuerza indomable de la voluntad de vivir. Para el marinero que se vio obligado a ello, el sabor de la rata no era el sabor de la victoria ni de la derrota, sino simplemente el sabor de un día más de vida, ganado en una batalla silenciosa y desesperada en la oscuridad de la bodega. La lógica detrás de hervir huesos es sólida y se basa en la composición de los mismos. Un hueso no es solo una estructura inerte de fosfato de calcio, es un tejido vivo y complejo. El interior de los huesos largos contiene la médula ósea, o tuétano, que se presenta en dos formas. La médula roja, responsable de la producción de células sanguíneas, y la médula amarilla, que es principalmente grasa. Este tuétano es increíblemente rico en calorías, lípidos y nutrientes. Además, el propio tejido óseo está impregnado de colágeno, una proteína que forma la matriz estructural del hueso. Los tendones y cartílagos que se adhieren a los huesos también son ricos en colágeno. Cuando los huesos se hierven en agua durante un largo periodo de tiempo, ocurren varias cosas. El calor derrite la grasa del tuétano, que se libera en el agua. El colágeno de la matriz ósea y los tejidos conectivos se descompone por hidrólisis en gelatina, una forma de proteína soluble en agua. El resultado de esta cocción prolongada es un líquido, el caldo que ha extraído y concentrado la grasa, la gelatina y otros minerales y compuestos de sabor de los huesos. A medida que un viaje por mar se prolongaba más allá de los límites de sus provisiones, la búsqueda de calorías se convertía en una forma de arqueología culinaria, una excavación desesperada en los restos y residuos de lo que una vez fue comida. Cuando la última ración de carne de salazón había sido roída hasta el tuétano y los barriles que la contenían estaban vacíos, la atención de la tripulación hambrienta se dirigía a los huesos. Esos restos calcificados,
que en circunstancias normales habrían sido arrojados por la borda sin pensarlo dos veces, se transformaban en un último y precioso recurso. El video 10 comidas bizarras alude a esta práctica extrema al mencionar el hervido de huesos, donde los huesos de res, cerdo e incluso de ballena se cocinaban durante horas para extraer la grasa y el tuétano restantes. Esta descripción apunta a una de las formas más primordiales de extracción de nutrientes, un proceso que roza la alquimia, el intento de convertir la materia aparentemente inerte y no comestible en un caldo que pudiera sustentar la vida. Analizar el caldo de huesos en el contexto de la era de las navegaciones es adentrarse en la ciencia de la nutrición ósea, la psicología de la esperanza y la tenacidad de un cocinero que se negaba a aceptar el vacío de su despensa. Los huesos que se acumulaban en un barco provenían de diversas fuentes. Los principales eran los restos de la carne de salazón. Cada trozo de carne de caballo venía con su correspondiente porción de hueso, que se separaba después de la cocción. En lugar de ser desechados, estos huesos se guardaban en un barril o saco. A ellos se sumaban los huesos de cualquier animal fresco que pudiera haberse consumido a bordo, los restos de los cerdos o gallinas que a veces se llevaban vivos, o los huesos de un gran pescado o una tortuga marina capturada. En los barcos balleneros, la fuente potencial de huesos era monumental. Aunque la mayor parte del esqueleto de una ballena se desechaba después de extraer la grasa, algunas partes podían ser llevadas a bordo. Estos huesos no eran vistos como basura, sino como una póliza de seguro contra la inanición, una reserva de nutrientes encerrada en una matriz de calcio. El producto final, como lo describe el video, era un caldo espeso y aceitoso. Una vez que se consideraba que los huesos habían entregado todo su potencial, se retiraban del caldero. El líquido restante era la recompensa. Este caldo se servía caliente en escudillas. No era una comida en el sentido de algo que se mastica, sino una bebida nutritiva, una esencia líquida de la vida que había sido extraída de los muertos. La experiencia de consumirlo era, ante todo, una sensación de calor y riqueza en la boca. La grasa le daba una untuosidad que cubría la lengua y la garganta, y la gelatina le confería una viscosidad y un cuerpo que lo hacían sentir sustancioso. El sabor era intensamente salado si se usaba agua de mar, y con el gusto profundo y umami de la carne y el tuétano. Para hombres que llevaban semanas subsistiendo a base de galleta seca y agua fétida, este caldo debía saber a ambrosía, un elixir que revitalizaba el cuerpo y el espíritu. El proceso de hacer este caldo de la desesperación era sencillo, pero requería mucho tiempo y combustible, dos recursos que también eran escasos. Los huesos acumulados se rompían en pedazos más pequeños con un mazo o el dorso de un hacha para aumentar la superficie de contacto con el agua. Esto era especialmente importante en los huesos grandes y densos, como el fémur de una vaca o un trozo de costilla de ballena. Los fragmentos de hueso se colocaban en el gran caldero de la cocina, se cubrían con agua, probablemente agua de mar, para añadir sabor y ahorrar el agua dulce, y se llevaban a ebullición. El fuego debía mantenerse durante horas, a veces incluso durante días, en un hervor lento y constante. A medida que la cocción avanzaba, el caldo comenzaba a transformarse. La grasa derretida subía a la superficie, formando una capa gruesa y aceitosa. El agua se volvía turbia y espesa a medida que la gelatina se disolvía en ella. El color del caldo podía variar desde un blanco lechoso hasta un marrón oscuro, dependiendo del tipo de huesos y del grado de tostado que pudieran tener. El olor que llenaba la cubierta era el de un caldo de carne profundo y concentrado, un aroma que para una tripulación hambrienta debía ser a la vez una tortura y una promesa. Desde el punto de vista nutricional, el caldo de huesos era un salvavidas. La grasa proporcionaba una dosis masiva de calorías, esencial para combatir la inanición y el frío. La gelatina, aunque es una proteína incompleta, carece de algunos aminoácidos esenciales, proporcionaba componentes básicos que el cuerpo podía utilizar para la reparación de tejidos. Además, el caldo era una fuente de minerales como el calcio, el magnesio y el fósforo, aunque su biodisponibilidad podía ser limitada. En un entorno donde el escorbuto era una amenaza constante, la gelatina del caldo podía tener un beneficio particular. El colágeno es crucial para la salud de las articulaciones y los tejidos conectivos, y aunque la gelatina no puede curar el escorbuto ya que no contiene vitamina C, podía proporcionar al cuerpo algunos de los bloques de construcción necesarios para reparar los tejidos dañados por la enfermedad, aliviando temporalmente algunos de los síntomas como los dolores articulares. El caldo de huesos era, en esencia, una forma de medicina popular nutricional, redescubierta por necesidad.